con Gaspar Betancur, está con la afición colombiana en vivo allá afuera del Azteca. Querido Gaspar, no, perdóneme, en el Zócalo, yo estoy mandándolo al Azteca. ¿Qué pasó? No, pues ni que tuvieras, ni que fueras la Santísima Trinidad, 3 en 1. Oye, pero a ver, cuéntanos, está lloviendo, por lo que veo. A cántaros, un clima, Javier, que fue benevolente mientras duró el partido. Coincidentemente, cuando cayó el primer gol de Colombia, inició una ligera lluvia y 10 minutos antes de que finalizara el encuentro fue que comenzó a llover ya con intensidad. Sin embargo, esto no afectó el ánimo de todos los aficionados colombianos que desde aproximadamente las 3 de la tarde, Javier, iniciaron a llegar aquí al primer cuadro de la capital, felices, algunos de ellos a pesar de la lluvia que durante los últimos minutos cayó aquí en el primer cuadro de la capital. Empezaron con el pie derecho los integrantes de la selección colombiana, su afición feliz que se dio cita aquí en el Zócalo para presenciar este encuentro, Javier. Oye, Gaspar, tengo la impresión de que son muchos colombianos que radican en México, ¿verdad? Así es una gran comunidad de colombianos que viven en nuestro país, la que se dio cita, y también mucho mexicano que vino a apoyarlos precisamente aquí al Zócalo de la Ciudad de México, donde se proyectó este encuentro, Javier. Bueno, pues ya ni te digo que no te mojes, porque va a estar difícil que no te mojes. Te mando un gran saludo, Gaspar, y gracias. Abrazo de regreso, hasta luego. Gracias a ti. Bueno, le cuento que la Federación Coreana de Fútbol, hoy, pues ya andamos en esto de las vigilancias de los entrenamientos y todo esto, se quejó por un dron que sobrevoló su entrenamiento a puerta cerrada en Guadalajara. Le recuerdo que mañana juega México contra Corea del Sur. No pudo ser un dron, pues de no ser de algo que tiene que ver con un aficionado mexicano, o pues bueno, ya andamos ahí vigilando, ¿no? La Guardia Nacional derribó la aeronave. El entrenador del equipo asiático, Hon Myung-bo, resultó que el hecho, así dijo, este hecho fue verdaderamente lamentable. Bueno, cada 4 años la afición mexicana se hace la misma pregunta. ¿Por qué nos tiene que pasar esto? ¿Por qué nuestra selección no logra dar el salto definitivo hacia la élite mundial? Pues aunque usted no lo crea, vamos a hablar con un futbolero, pero que es un destacadísimo economista y que hemos tenido a bien entrevistarlo hasta que acabó el partido. Nos lo pidió y yo hubiera pedido lo mismo. Gonzalo Hernández Licona, autor de la columna La trampa del ingreso medio en el fútbol. Gonzalo, que conste que cumplimos nuestra palabra y te dejamos ver el partido. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy buenas noches. Mi querido Javier, muchas gracias de poder acabar de ver la verdad un muy buen partido, ¿eh? Sí, le íbamos a Colombia, ¿verdad? Sí, así es. Sí, ahora me dicen, acá que son futboleros también me dicen que agregaron 8 minutos, ¿verdad? 8 minutos y el último gol que llegó a los 8 con 10 segundos, sí. O sea. A ver, ¿qué es lo que pasa con el fútbol? ¿Qué es lo que pasa con todo esto que es la trampa del ingreso medio en el fútbol? Y yo no te diría que, a ver, el quinto partido, pero bueno, inevitablemente uno es futbolero y no lo deja de pensar. A ver, ¿cómo ves todo esto a partir de este muy interesante reportaje que me permití leer y por eso te estamos buscando? Oye, a ver, yo que en primer lugar es bien interesante cómo todo el mundo, seguramente que en todos los países, pero los mexicanos claramente nos emocionamos cada 4 años y le damos la esperanza a que la selección va a llegar mucho más lejos. Y eso, la verdad es que es increíble. O sea, la magia de los mundiales es que eso pasa cada 4 años, aunque no suceda, ¿no? Sí. Cuando más lejos llegamos fue en el 86, pues éramos anfitriones, también en el 70, pero los demás mundiales pues no llegamos tan lejos. Pero la magia de emocionarnos casi siempre igual, lo cual me parece muy bonito. Y seguramente a Inglaterra y a Colombia le pasa lo mismo. Entonces es un fenómeno interesante, ¿no? Y en el caso mexicano, la gran pregunta es, ¿y por qué nunca hemos dado un paso más allá? Y yo lo asemejo a este país de ingreso medio, donde por un lado no somos un país pobre, digamos, ¿no? Ya avanzamos hace mucho tiempo, ya nos consideramos un país con ingreso promedio, pero no logramos dar el paso a tener o a ser una potencia económica, y tampoco lo hacemos en el fútbol, ¿no? Sí. Y en el caso del fútbol es interesante, es doblemente interesante, porque ahí sí es casi suma cero. O sea, tú tienes que ganarle a los demás para avanzar.
Y lo que ha sucedido desde mi punto de vista es que México no es que el fútbol sea malo, es más, es mejor que hace 40 años. Si uno ve algunos elementos técnicos y rankings, lo que pasa es que otros países han avanzado más rápido que nosotros, ¿no? Ahora, la pregunta es, por dinero parece que el fútbol mexicano no para, ¿no? Hay mucho dinero, ¿no? Pues hay dinero, pero parecería que a diferencia de otros países, Argentina, Brasil, donde buscan mucho a las fuerzas básicas, las entrenan, las observan, las van cazando, las capacitan, buscan que el jugador se vaya a Europa. O sea, tú ves a los argentinos, a los brasileños, prácticamente todos juegan en Europa. Ya no digamos, por supuesto, en los equipos marroquíes. Ujú. Y en México parecería que lo atractivo, yo digo, yo no soy experto, pero parecería que el pago, que aquí los jugadores ganan mucho y relativo, digamos, ¿no? Entonces, que queremos estas ganancias de corto plazo y no alcanzamos a invertir en lo que se debe, digamos, ¿no? Ujú. Oye, ¿cómo te explicas desde la perspectiva social, cultural, todo este fenómeno africano en donde pues realmente los países africanos en lo que va del Mundial han sido, diría, no la grata sorpresa, pero han iluminado, pues, por decirlo de alguna manera, el Mundial? A ver, otra vez regreso a compararnos México con Marruecos, por ejemplo. Ajá. Hace unos años, pues mira, México era claramente mejor que Marruecos, por donde lo vieras, y hoy ya no es así, ¿no? Este, pero países como Ghana, que hoy ganó, Ujú. eh, han tenido un avance, o sea, han avanzado más rápido que México. No estoy diciendo que Ghana sea mejor que México, habrá que verlo, pero han avanzado mucho más rápido con estaturas, con fuerza y con personas, con jugadores en Europa, ¿no? En México tenemos también jugadores en Europa, pero no tanto como Argentina, como Brasil. Marruecos es interesante, Javier, porque si tú te fijas, pues muchos nacieron en Francia y nacieron Sí, en sí, sí, sí. España, que son los mejores países de fútbol en el momento, y entonces es casi un tercer país que se parece a ellos, ¿no? Sí. Pero el punto es el mismo, o sea, son personas que juegan en Europa, de la mayoría, ¿no? Oye, a ver, este fenómeno que también está ahí presente, el de las televisoras, que las televisoras controlan. Y ahora también el fútbol está empezando a dejar de tener esta difusión que siempre la tenía a través de la televisión abierta, como lo vemos en este mundial, en donde una gran parte de los juegos se transmite a través de la televisión de paga. La pregunta aquí es, ahí la televisión y esta parte de la construcción del fútbol, ¿qué papel podrá jugar? Está muy repetido, pero ¿qué papel podrá jugar en lo económico, en lo social, en lo cultural y además en la narrativa, ¿no? Que esa es la otra parte. A ver, sí, a ver, las televisoras han estado siempre presentes como parte del fútbol mexicano. Parecería que no han hecho lo mejor posible para tener, yo insisto en la inversión a largo plazo Claro. y sí en el corto plazo, que es la ganancia a corto plazo. El hecho de que hay ahora eh, que hay que pagar para ver el fútbol es una cosa ambigua, porque por un lado tú dejas de tener un fútbol más de tierra y lo haces un poco más caro, un poco más elitista. Ahí el efecto no me queda tan claro. Como tú sabes, la Premier League hace 40 años era de televisión de paga, Sí. era una liga bastante buena, pero flojita. Y hoy la Premier League, donde se paga, es de las mejores ligas del mundo. Entonces ahí el tema no es tan cierto. A mí me queda claro que tiene que ver mucho con el ímpetu, con la búsqueda de jóvenes con talento, con la inversión de esos jóvenes, con el hecho de que se puedan ir a Europa y se fogueen y que no sean solamente presas de un equipo que Sí, los quiere claro. tener aquí ganando relativamente bien, pero sin ese fogueo internacional, ¿no? ¿Es un asunto de Estado el fútbol? El Estado es un asunto, fíjate, a mí me parece increíble,
lo que el fútbol genera, Javier. O sea, muchos otros deportes también, pero el fútbol realmente es para estudiar el efecto social que tiene el fútbol. Y ciertamente sí trae orgullo nacional, sí es parte de la, a veces o sea, el himno nacional cantado el otro día en la inauguración Oh, fue es una impresionante. cosa impresionante, Sí, sí, ¿no? sí, muy Ya bonito. y te acuerdas tú de lo que hizo Mandela, no en el fútbol, pero en el rugby cuando llegó como Claro. presidente, y que utilizó al rugby como un elemento de unidad nacional en medio de un país que se había desbaratado entre población blanca y negra, y que él hizo que el rugby fuera uno de los elementos de unidad nacional. Me parece bien interesante este deporte, ¿no? Oye, sí, pero como, además de esto, la parte del dinero, ¿no? A ver, una reflexión, se la pregunta al economista, ¿qué piensas de los boletos para entrar a los estadios en el Mundial? ¿Esto qué reflexión te concita? Ciertamente se dispararon, como todo el mundo lo estamos viendo. A ver, y otra vez, el argumento de Infantino es, oigan, si de todos modos la reventa los va a llevar lejos, ¿no? Ahí, Pues entonces ese es o sea, es como el Super Bowl, digamos, ¿eh? Infantino tiene el Super Bowl como uno de los objetivos o uno de los parámetros que siempre menciona, ¿no? Él dice, hoy vamos a tener 104 Super Bowls en este mundial, ¿no? sí. Eh, Esa fue su frase. Entonces, por un lado, como economista, dice, bueno, ah, si es bueno que el precio sea menor, y entonces yo si me formo, Javier, yo si me formo, pues compro un boletito, ¿no? Pero la contraparte es el que se forma, son las mafias de los boletos que te los pueden acabar dando caros. La paradoja, Javier, que habrá que seguirlo, o sea, cuando acabe el Mundial, los economistas y demás habrá que analizarlos porque los estadios, hasta donde yo lo veo, están llenos, Sí, sí, ¿no? sí, 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 sí. No, por supuesto, no es el pueblo, digamos, que puede pagar. eh, eh, en fin, y ahí se hay una diferencia entre la cascarita de la calle y quien puede ir a los Al estadios, estadio. ¿no? Gonzalo, gracias por tu tiempo, futbolero. Conste que te respetamos, ¿eh? Maestro, un abrazo. Un abrazo, gracias. Bueno, Gracias. fíjese que hay algo ahí que, ¿cómo ha habido frases ahí que de repente dicen, Mbappé, que es la gran estrella francesa, le preguntaron que si quería ser presidente de Francia, ¿sabe qué contestó? No es exactamente agraciado Mbappé, es un gran jugador, pero dijo, con el 80% que me odia, no hay manera de que sea presidente. Luego dijo otra cosa el entrenador de Estados Unidos, que me llamó mucho la atención. Dice, ¿por qué tiende a ser de repente conformista el deporte profesional en Estados Unidos? Porque a diferencia del fútbol soccer no hay ascenso ni descenso. No hablo del de México, por supuesto, pero no hay ascenso ni descenso. Quiere decir que si estás mal, hay un castigo y te vas a la segunda división. En Estados Unidos, si usted es los Vaqueros de Dallas, que pueden quedar un ganado, 15 perdidos, la siguiente temporada no pasó nada. No hay ese castigo deportivo, por decirlo de alguna manera.